quería vivir. Nos amábamos profundamente. Cuando le apareció el cáncer a ella, nosotros nos casamos en el 96, llevábamos 7 años de casados. Habíamos durado 7 años de novios. Estábamos empezando, ¿me entiendes? Hace 15 años, Gustavo Lache y su esposa Marta recibieron una noticia que les cambiaría la vida. A Marta le encontraron células cancerígenas en el útero. Ella tenía tan solo 32 años y en 2014 tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Este es el podcast La Grabadora de El Tiempo Casa Editorial. En este capítulo les contaremos la historia de Gustavo, un hombre que acompañó a su esposa durante una enfermedad que por mucho tiempo les consumió la vida a ambos. Juntos encontraron una manera de acabar con su dolor, pero eso no sería sino hasta después de haber pasado por lo peor. La Grabadora. Es como cuando tú vas a un médico, te hacen exámenes y el médico te dice tienes cáncer o tienes una enfermedad terminal. ¿Quién está preparado para eso? Dime, nadie. ¿Qué lleva a una persona a tomar la decisión de su muerte? Para Gustavo, la eutanasia siempre fue una opción válida y digna de tomar. Conoció la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente cuando tenía 27 años. La curiosidad alguna vez lo hizo acercarse a entender de qué se trataba eso de la muerte digna. Se capacitó y firmó los documentos de voluntad anticipada. Lo que no sabía es que unos años más adelante, la persona que tendría que tomar esa decisión sería su esposa. Gustavo y Marta llevaban 7 años de casados cuando el cáncer llegó a sus vidas. Desde el primer momento en que Marta empezó a recaer, ella y su esposo intentaron hasta lo imposible. Marta se sometió a múltiples cirugías y radioterapias que, aunque la mantenían con vida, iban degradando la condición de su cuerpo cada vez más. Fueron 10 años los que tuvo que vivir Gustavo viendo cómo una enfermedad poco a poco le iba arrebatando a la mujer que amaba. La vida no le dio muchas opciones. Cada una de las cirugías que le proponían hacerse no le garantizaban por completo que le devolviera su salud. Por el contrario, las consecuencias de someterse a estos tratamientos la dejarían postrada en una cama, extramedicándose y postergando su vida hasta que no tuviera más remedio que esperar a que su cuerpo no funcionara más y no tuviera más opción que morir en algún punto del terrible dolor que a diario sentía. Mi esposa era feliz viajando. ¿Cómo nos íbamos a viajar así? Dime cómo le iba a subir yo en un avión, por ejemplo. Eso es vivir. Eso es lo que le dicen a uno los médicos. Tú sigue viviendo y espera que el de arriba se compadezca y te lleve. Y mientras tanto tienes que pasar por esas cosas. Mi esposa me mira y me dice, jamás me sometería a eso. Por estar viva, amarrada a una cama, sin poder viajar, sin poder caminar. Eso es vida. Eso no es vida. Eso es una miseria. Prefiero estar 1.000.000 de veces muerta antes de que someterme a eso. Y me voy. Ahora, ¿cómo me voy a ir? Es lo que quiero que me ayudes. Llévame a la fundación. Yo no quiero seguir viviendo. Y en ese momento, supo que tenía que tomar una decisión. Mi esposa tenía todo tan absolutamente claro. Porque es que no fue una situación de que hoy me desahucian y pasado mañana le hago la eutanasia. No, hoy me desahuciaron y a los 8 años hice mi procedimiento. Y en esos 8 años, mientras no me afectó el dolor, mientras pude seguir viviendo, me dediqué a vivir. El día en que Gustavo y su esposa tomaron la decisión, se fueron caminando desde el hospital militar hasta la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Estaban en shock, pues sabían que el tiempo se les estaba acabando. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente se ha encargado desde hace 40 años de orientar a las personas con enfermedades terminales y de enseñarles las alternativas de muerte digna a las que pueden acceder. Desde que en 1997 se despenalizó la eutanasia en Colombia, la Fundación ha hecho lo posible por cambiar los prejuicios que se tienen sobre la muerte y demostrar que la eutanasia en Colombia es un derecho que debe respetarse. Pero no fue sino hasta el 2015 que el Congreso reglamentó finalmente la manera en que debía procederse en caso de solicitar la eutanasia. Fueron 18 años en los que, a pesar de ser legal en el país,
el Ministerio de Salud no tiene registro de que se haya practicado un solo procedimiento de eutanasia bajo el amparo de la ley. Pero es que hoy en día, con todo el avance de la ciencia y la tecnología, morirse dejó de ser algo natural. Así lo afirma Carmenza Ochoa, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, la cual desde hace años lleva la batuta en la lucha por la defensa de la muerte digna en Colombia. Su oficina es un despacho en el que se realizan semanalmente charlas sobre el derecho a la eutanasia. A ese mismo despacho llegaron ese día Gustavo y su esposa. Hablaron con Carmenza por varias horas y al final de la tarde, Marta había tomado la decisión. Se firmaron los papeles de voluntad anticipada y dejaron que fuera ella quien decidiera el momento de partir de este mundo. Marta, que a diferencia de Gustavo era muy creyente, no encontró ninguna incongruencia entre su fe y la decisión que había tomado. Ella no iba en contravía de su fe, ni mucho menos. En los últimos días alguien le preguntó, creo que te dije, bueno, ¿y tú qué piensas respecto a tu fe? Nunca en la vida he estado más cercana a Dios que en este momento. Cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y eso que estás haciendo es terrible? Eso es un suicidio, eso va en contra de la ley de Dios, eso es un pecado. Pues la eutanasia no es una obra del demonio, ni mucho menos. Eso es una salida digna. Yo no he hecho nada para no merecer un paraíso. Si lo fuera a hacer en este momento, queriéndome como me debe querer, no me lo permitiría. No me permitiría tener acceso, es más, ni siquiera existiría. Pero yo lo único que voy a hacer es dejar de sufrir. Y tengo ese derecho. Obvio, después, claro, todos los médicos decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo duró todo ese tiempo? Porque todos decían que en menos de un año se iba a morir. Y todos miraban y ya cuando la conocían decían, no, es que con esas ganas de vivir de esta mujer, pues era increíble. ¿Qué hicimos? Nos dedicamos a hacer todo lo mejor posible para que ella estuviera bien. Y así fue. El cáncer se detuvo durante 8 años, como dándole la oportunidad a Marta de vivir, de sonreír, de viajar, de ser feliz junto a sus amados y finalmente de despedirse de la vida. Colombia es uno de los 4 países del mundo en el que es legal la eutanasia. Sin embargo, según Carmenza, son muchos obstáculos a los que se enfrentan los pacientes terminales que quieren acceder a este derecho. Cuando las personas piden la eutanasia han pasado por todas, o sea, por todos los médicos a los que ha tenido alcance, pues, y alcance haciendo unos esfuerzos superiores. Todos los ángeles, la corte celestial, las cadenas de oración, la sanación, la ida hasta por allá lejísimos, ¿verdad? El indio amazónico, el chulo, el todo. Y luego llega donde el médico al que le han enseñado como que él es el superhéroe que salva vidas y la muerte es su fracaso. Entonces muchos consideran que eso sigue siendo ilegal. Y los médicos entiendan pues que es un acto médico, si no he podido ayudarle a que viva mejor, pues ayudémosle a que muera de una manera más amable y que no voy a tener un problema legal. Según cifras del Ministerio de Salud, se han realizado hasta la fecha 52 eutanasias bajo la legalidad y los protocolos requeridos por la ley, de los cuales, coincidencialmente, 26 han sido hombres y 26 mujeres. El problema es que estos procedimientos no están cerca de normalizarse, pues a pesar de ya ser legal en Colombia, la muerte sigue siendo un tabú para nuestra sociedad mayoritariamente católica. Por ello, muchas instituciones aún se abstienen de recibir la solicitud del paciente. Un médico anestesiólogo quien ha realizado varias eutanasias bajo los protocolos de la ley y que pidió por motivos personales reservar su nombre, manifestó que en un momento de su carrera médica empezó a cuestionarse sobre el ejercicio de su profesión. Encontró en la fundación las respuestas que tantas veces atrás se había preguntado. Yo pienso que como médico es probablemente el acto humano más exigente, porque está retando todo lo que como médicos nos han enseñado. Consideramos que nuestra obligación es luchar contra la muerte. Pero nos ha pasado que en esa preocupación permanente nos olvidamos del paciente, no porque no lo creamos importante, porque es por él que luchamos, sino porque nunca le hemos preguntado, ¿usted qué espera de mí? Y fue por esa misma misión que en un primer momento la eutanasia fue reglamentada.
Para que una persona pueda acceder a este derecho, debe cumplir con determinadas condiciones. En primer lugar, debe ser un paciente en estado terminal. Debe ser él mismo quien tome la decisión en plena conciencia y finalmente debe ser un médico quien realice el procedimiento. Cada caso debe ser estudiado por un comité encargado y una vez verificado, se procede a realizarlo sin ningún costo. Algunos dirán que suena fácil, pero no lo ha sido. Alejandro Gaviria, actual rector de la Universidad de los Andes y quien fue ministro de Salud durante el tiempo en que fue reglamentada la eutanasia, no es ajeno a la realidad que esta ley enfrenta después de tanto tiempo. Las leyes, la jurisprudencia no cambian de manera inmediata la realidad y se requieren dos cosas para que la realidad cambie de manera más o menos definitiva: la construcción de capacidades y segundo también los cambios culturales. Hemos enfrentado alguna resistencia, sobre todo de algunas instituciones adscritas a la religión, y es que no puede existir objeción de conciencia institucional. Eso generó por parte de la Iglesia Católica incluso algunas protestas. Nosotros hablamos con ellos, tratamos de llegar a un acuerdo razonable, pero en el fondo primó lo que tiene que primar. Esto es el derecho a la dignidad humana, el respeto a la autonomía individual. Y si una persona no quiere seguir sufriendo y quiere, por decirlo de alguna manera, anticipar su despedida, pues que se haga. En el caso mío, yo escribí un librito sobre mi experiencia con el cáncer. Y en algún momento, en los últimos capítulos, digo, yo estaría dispuesto a someterme a la eutanasia. Eso ya es una voluntad expresa. La familia tiene que respetar esa voluntad. Pero al igual que a los médicos, muchas veces son los mismos familiares quienes se oponen a que su ser querido renuncie a la vida. Hay un miedo sobre el castigo divino que pueda venir con esta decisión. En un país mayoritariamente católico, era necesario conocer los motivos por los cuales muchas personas consideran la eutanasia como un pecado. La grabadora habló con Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo y presidente de la Comisión Episcopal de Vida en Colombia. La vida hay que respetarla desde la concepción hasta la muerte natural. Y en los hospitales y clínicas católicas, por supuesto que no permitimos la eutanasia. De ninguna manera. Y si la familia la pide entonces la clínica se abstiene y dice, nosotros no tenemos que ver nada ni lo permitimos. Ustedes ya llévenla a una parte donde le quieran hacer eso, pero nunca en un hospital o clínica católica se permite la eutanasia. Que la persona pide, que la persona dijo, nadie es dueño de pedir que se acabe la vida suya y mucho menos la de los demás ni la de ninguno. Algunos médicos afirman que un paciente terminal puede no tener que llegar a tomar esta decisión, pues existen ciertos cuidados paliativos que podrían ayudar a aliviar y a mejorar la calidad de vida del paciente hasta los últimos momentos. Claudia Huitrago, médica internista especializada en dolor y cuidado paliativo, explica. Yo pienso que la mayoría de los paliativistas no están de acuerdo con la eutanasia, pero porque a veces se la aplican sin haber tratado de mejorar el síntoma que lo llevó a tomar la decisión. No nos dan como la opción de mirar si de pronto este paciente va a poder sobrevivir más tiempo con una buena calidad. Así el médico no esté de acuerdo, es obligación activada. Los cuidados paliativos han aumentado como una medida para evitar tener que llegar a la eutanasia. Sin embargo, Alejandro Gaviria recuerda que este tipo de medicina ha sido una opción, pero no siempre la solución. Hubo por parte de los paliativistas alguna resistencia al comienzo, pero no en todos los casos es una alternativa. O sea, puede haber un caso que la persona tenga acceso a cuidados paliativos y tiene que garantizarse ese acceso, pero que diga, no, así sea cuidados paliativos, yo quiero apurar las cosas, yo quiero someterme al procedimiento. Yo soy un enfermo terminal, estoy sufriendo, los cuidados paliativos son una opción, pero son una opción que yo en este momento quiero rechazar. Pero a pesar de la inquebrantable fuerza y valentía de Marta, los dolores no cesaban. A comienzos del 2014, cuando a Marta se le despertaron los dolores del cáncer, la sometieron a un nuevo tratamiento, un último intento por aferrarse a la vida. Pero no funcionó. El dolor era insoportable y ella y Gustavo sabían que el momento había llegado. La doctora de paliativista te puede decir, claro, yo te aplico esto y tú no sientes nada. Tú no puedes pensar que porque tú tienes el manejo de algunas dosis y manejas ciertas mezclas, ya, ¿qué sentido tiene la vida que tú tengas que vivir absolutamente dopado? Porque sí, hay extremos en los que llegan que les aplican tan cantidad de cosas que prácticamente están anestesiados, ni siquiera están sedados, están anestesiados. Entonces, ¿tu vida a qué se reduce? A estar acostado en una cama y que te están inyectando constantemente algo para que tú ni siquiera estés consciente. Ponte tú
en la posición de esa persona, no pienses desde el exterior, no pienses desde afuera. Intenta personalizar esas cosas. Listo, mi esposa, el analgésico no le servía realmente. O sea, los dolores son espantosos. Eso no es digno, ¿me entiendes? Eso cada quien lo tiene que vivir a su manera. Lo importante es tener las cosas claras. Para el momento en que Marta tomó la decisión, la eutanasia ya era legal en Colombia, pero aún no había sido reglamentada. Para ese entonces era imposible que una entidad médica accediera a hacer el procedimiento. Tuvieron que pedir ayuda a la fundación y encontrar otros medios para cumplir el último deseo de su esposa. Ni siquiera tú te podías acercar a una EPS y decir, oiga, yo quiero que me hagan la eutanasia porque no, está loco, o sea, ¿de dónde y por qué? No, nada. Nunca se había reglamentado. ¿Cuál era el problema? Que nadie lo sabía. No tienen ni idea que eso existe y lo miran a uno como, ¿cómo? ¿Qué te demanda eso? Uno, primero que todo, haberte acercado a la fundación, tener idea, tener conocimiento y desafortunadamente tener dinero. Más que nadie, ella quería vivir, quería terminar su vida conmigo, queríamos envejecer juntos. Yo la necesitaba, ella me necesitaba. Por supuesto que íbamos a hacer hasta lo imposible. Y eso hicimos. Pero ya lo que nos ofrecían era absurdo. El día en que Marta y Gustavo se despidieron, no hubo lágrimas. Los dos estaban conscientes de su realidad efímera y sabían que estaban tomando la decisión correcta. Se despidieron como dos amantes que se agradecen por acompañarse hasta el último momento. Solo él sabe lo que sintió. Solo él sabe las últimas palabras que escuchó de su esposa. Marta murió en su casa, rodeada de las personas que la amaban, en su cama, junto a su esposo, en paz y finalmente sin dolor. ¿Qué lleva a una persona a tomar esta decisión? Dolor y dignidad. La eutanasia en sí es un acto de amor, es un desprendimiento, tanto de la persona que tiene que padecerlo, como de sus amados, de sus cercanos. O sea, no se tiene que ver como una tragedia, se tiene que ver como un alivio, primordialmente para la persona que sufre. Y los que lo rodeamos, a esas personas que sufren, tenemos que ponernos en la piel de esa persona, intentar entender su padecimiento y respetar su decisión. A veces no hay medicina que cure el dolor que ocasiona no poder levantarse de la cama y salir a caminar. No hay analgésico que sane el vacío de no poder manifestarle con palabras el amor que sientes a tus seres queridos y el de observar cómo, mientras una enfermedad te consume la vida, se van consumiendo junto a ella la vida de quienes te aman. Quizás a veces no haga falta esperar. Quizás, como lo dice Gustavo, es la misma naturaleza la que se encarga de decirte cuándo es el momento de partir. Pueden unas cuantas medicinas mantenerte con vida, pero la vida quizás es mucho más que tan solo respirar y estar. ¿Cuántos pacientes en estado terminal, llevados por un dolor insoportable y unas condiciones indignas, reclamarán su derecho a morir en paz y por factores ajenos a ellos, tienen que esperar a morir en medio del sufrimiento? La lucha por la defensa de la muerte digna en Colombia aún tiene mucho camino por recorrer.